Hola María. Hola, hola. Un ratito creo que todavía no te escucho. Dame un segundo. A ver, dame un segundo porque no te escucho todavía. Creo que tu micrófono está apagado. Listo, me parece que ahí Ahora sí. sí, ya, ahora sí me escuchas, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias ¿Cómo por... estás? Bien, felizmente, bien. Contento de poder estar aquí contigo y que Gracias. puedas compartir con mis alumnos lo mucho que puedes brindarnos de tu expertise de periodismo Gracias. internacional, ¿no? No, muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación. Bien, entonces para no prolongarnos, voy a hacerte una primera pregunta. Eh, ¿Cómo podemos definir el periodismo internacional? Porque digamos que cuando uno revisa los textos, no hay necesariamente una única definición. Incluso están aquellos que piensan que no hay un periodismo internacional, hay un periodismo. Entonces, me gustaría que alguien que ha trabajado en el periodismo internacional pueda aclararnos a qué se refiere y si existe el periodismo internacional como un subítem del periodismo. Adelante. Sí, bueno, digamos que no se puede separar del periodismo como tal, porque uno tiene unos fundamentos en el oficio periodístico que siempre se deben mantener, independientemente de qué enfoque periodístico tengas o hacia dónde apuntes, pero sí, digamos, pensar que el periodismo internacional se desarrolla ya en el oficio de la misma manera como se desarrolla, por ejemplo, el periodismo ya más acotado a lo nacional, sea económico, sea judicial, sea político. Yo creo que es no comprender de alguna manera lo que pasa en el oficio. Es decir, y puntualizo en lo del oficio porque para mí ser periodista es un oficio. El periodista ejerce un oficio mucho más que una profesión como tal. Entonces, en ese sentido, sí el periodismo internacional tiene, digamos, unas especificidades que yo he encontrado, por lo menos en mi quehacer periodístico, muy claras y tiene que ver con muchas cosas. Entonces, si quieres, vamos a desgranarlo un poquito. Por un lado, por ejemplo, las fuentes. Uh -huh. Es mucho más difícil tú como periodista construir una base de fuentes internacionales que a nivel nacional, digamos, o a nivel local. Es mucho más complejo, necesitas llegar a muchas más personas, los esfuerzos para llegar a esas fuentes muchas veces te implican, digamos, más trabajo incluso. No podemos pasar por alto un tema, por ejemplo, del idioma. Digamos, nosotros somos latinoamericanos, hablamos de español, pero si tú quieres llegar a fuentes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, digamos, tu primer recurso siempre va a ser el inglés. Ahí ya tienes un punto, que es tener que conocer otro idioma y dominarlo. Después también está el tema de, bueno, cómo accedemos a la información internacional, porque más allá de que uno pueda ir construyendo una red de fuentes, su base como periodista de fuentes, pues la realidad es que cubrir el mundo entero pues es imposible. Es decir, lo pueden hacer, por ejemplo, grandes cadenas de noticias, pero como periodista, para ti es imposible poder cubrir el mundo entero. Entonces te tienes que apoyar muchísimo, sí, en las agencias de noticias, pero también te tienes que apoyar en medios internacionales que tengan la credibilidad, que sabes que digamos, vas a ese enfoque. Pero para mí ahí lo más importante es poder contrastar información y poder de alguna manera tú como periodista construir tu propia noticia. No se trata de replicar un cable que llega por Reuters o por EFE o por AFP o por AP, o replicar exactamente lo que publica un periódico o lo que se dice en una radio, digamos, en otro país o una cadena de noticias fuerte en cubrimiento internacional. Puedes
apoyarte en eso y apoyarte en, digamos, todas esas fuentes, porque uno las toma también como fuentes, y construir también tú esa noticia, ese relato que tú le vas a dar a tus oyentes o a tus televidentes o a tus lectores. Ahora, eso también implica un nivel de estudio muy grande, porque no puedes ir, por poner un ejemplo, ¿no? Vas a contar la noticia de en el momento en el que Donald Trump era presidente, que le iban a hacer el juicio político. Los esfuerzos que hubo, porque no fue solo un esfuerzo. No puedes contar eso si no entiendes cómo funciona el sistema político y judicial en los Estados Unidos. Entonces eso te implica un trabajo de investigación, de comprensión, de estudiar, de preguntar, de leer aquí, de leer allá. Entonces tiene como unos matices que de pronto en un periodismo nacional o local no te implica digamos, hacer todo eso. Pero en el periodismo internacional, si lo quieres hacer y lo quieres hacer bien, lo tienes que hacer. Exacto. María, yo quisiera también señalar y resaltar que tú eres politóloga. Sí. Y que eso de alguna manera, por tu respuesta, ha sido fundamental en tu labor como periodista internacional. Me gustaría que nos hables algo de esa relación, porque luego voy a volver al punto del periodismo como oficio, me ha gustado eso, pero sí me gustaría, como en esta idea de darle forma al concepto de periodismo internacional, ¿qué tanto te ha servido tu carrera como politóloga para un complemento en tu labor periodística? Todo. Ha sido la base. Y yo siempre lo digo, si yo tuviera que volver a estudiar una carrera, un pregrado, independientemente de que fuera periodista o no, volvería a estudiar ciencia política. Pero para efectos de lo que ha sido ya mi trabajo periodístico, ha sido una base. Yo no me imagino haber podido hacer lo que he hecho si yo no hubiera estudiado lo que estudié. Es decir, yo estudié ciencia política aquí en Colombia. En la universidad en la que yo estudié, nosotros teníamos un poco como el formato de Estados Unidos de un área de concentración, lo que en Estados Unidos se llama un major, y un minor, que sería como un área, digamos, no de una concentración tan fuerte, sino como una segunda área de énfasis en tu carrera. Mi área de concentración fue relaciones internacionales y la otra fue política colombiana. Entonces, para mí fue clave, digamos, haber estudiado ciencia política porque, claro, yo tengo unas bases académicas y de conocimiento, pero sobre todo de recursos analíticos que me dio haber estudiado lo que estudié a la hora de leer una noticia, de ver una noticia en la televisión, de entender, bueno, ahí hay una precisión, ahí hay una imprecisión, que no me están contando. Por ejemplo, cuando en este momento que estábamos con el tema de la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de todas las violaciones a los derechos humanos, al derecho, digamos, internacional humanitario. Se habla de todo esto. Se habla de un genocidio, pero ¿entendemos realmente esto qué significa? O sea, entendemos, por ejemplo, qué significa la Corte Penal Internacional, cómo opera, digamos, cómo todo ese andamiaje incide o no en la guerra, en el día a día. Digamos, todo eso, a mí haber estudiado ciencia política me permite pensar en esas cosas. No sé si no hubiera estudiado lo que estudié, pensaría en eso. Y me limitaría de pronto simplemente al día a día de, bueno, ahora Rusia intensificó la campaña en el este de Ucrania, retiró fuerzas de los alrededores de Kiev, ese tipo de cosas. A lo mejor simplemente me concentraría en contar los hechos y hacer una narración de los hechos, pero no tendría de pronto esos recursos para pensar en estas cosas que yo te mencionaba antes. María, para que las personas que nos están viendo, mis estudiantes, puedan conocer en qué medios de comunicación colombianos has trabajado, ¿podrías resaltarnos, por favor?
Pues mira, es una historia porque yo de alguna manera llegué al periodismo un poco por accidente, aunque yo creo que nada en la vida es un accidente per se, ni nada es casualidad, pero yo estudié ciencia política, yo digamos que empecé a trabajar antes de graduarme de la universidad y empecé como a probar distintas cosas muy propias de la ciencia política, ¿no? Un congresista, incluso la empresa privada, también, por ejemplo, en investigación, ya no existe en Colombia, pero en ese momento era la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Víctimas. Yo trabajaba como asistente de investigación en memoria histórica, pero en las dimensiones internacionales del conflicto. Por ejemplo, yo ahí tuve que aprender todo este tipo de cosas en la práctica, en investigación que te mencionaba, de lo que es el derecho internacional humanitario y demás. Y de repente a mí me empezó como a interesar el periodismo como consumidora. O sea, yo siempre fui una persona que le gustaron las noticias como consumidora y pasaba la particularidad de que, no sé, pasaba algo en el mundo y todos me llamaban a mí a preguntarme qué había pasado porque sabían que yo sabía lo que había pasado y podía dar datos. Y un buen día, por casualidad, porque fue así, por un tweet que mi mamá vio en Twitter y me llamó, yo era muy jovencita, tenía 20, 21 años, buscaban un periodista internacional en NTN 24, que es el canal, la señal de noticias internacionales de RCN, que emite para todo América Latina y Estados Unidos. Y yo envié mi currículum, me llamaron y fui. Y hice las pruebas, hice todo, y ahí me quedé, y en ese momento estalla la guerra en Siria. Y Más o claro, menos 2015, debe ser, 2014, no, 2015. 2011, 2011, 2011, 2011, ¿verdad? sí. 2011. Y entonces ahí, claro, estalla la guerra en Siria y digamos que en la redacción miraron y dijeron, bueno, ella es politóloga, ¿tú sabes digamos, de temas internacionales? Sí. Eh, yo sabía, pero estaba bastante lejos de ser una experta o de saber muchísimo. Y yo dije sí, y a mí me pareció muy interesante. Me dijeron, bueno, entonces de ahora en adelante tú cubres mundo, entiéndase por mundo, Medio Oriente y todo lo que tenía que ver, obviamente, con esa guerra en Siria, es decir, todo lo que pasaba en Estados Unidos, de Europa, las discusiones de Naciones Unidas y demás. ISIS. Y no, pues yo en ese momento, pero llamé a un profesor acá en Colombia que es experto en temas de Medio Oriente y le dije, necesito 3, 4 libros que yo me pueda leer y yo pueda entender todo este asunto. Porque esto tenía un componente, por supuesto, geopolítico, pero tenía un componente religioso, o sea, había muchas cosas que a mí se me salían de mi entendimiento. O sea, tú me hablabas del Islam y para mí era el Islam. Lejos estaba yo de entender los sunitas, los chiitas, los alawitas, o sea, era complejo. Y me puse a estudiar. Me puse a estudiar. Yo tenía turnos todos los días de 8 horas, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y yo empleaba mis mañanas estudiando. Y leía, buscaba, preguntaba por aquí, por allá, hasta que fui, digamos, aprendiendo cómo armar todo esto que yo te decía antes, de armar tú el relato de la noticia que tú vas a contar. Porque además a mí no me gusta dar noticias, a mí me gusta contar noticias. Y más si se trata de temas internacionales, porque necesitas construir un relato concreto, pero completo, para que las personas puedan entender lo que tú les estás queriendo decir. Después, bueno, yo trabajé después con una agencia de monitoreo de medios estadounidense y de vuelta yo iba para un proyecto sobre temas de Colombia, pero venía de cubrir el tema de la guerra y ellos tenían que hacer todo un monitoreo también de Siria y de Medio Oriente. Era una agencia que, digamos, cambió de nombre, se vendió, pero es la que provee datos, o ahora como quedó esa agencia, provee datos al New York Times. Y entonces, bueno, vuelva a lo mismo, era monitoreo de medios, era desgranar la noticia, sacar datos de ahí y a partir de ahí construir reportes. Y después de eso yo me fui a estudiar, yo me fui a España a hacer una maestría y volví
hacer un proyecto de periodismo de datos que se hacía con la Fundación Ideas para la Paz, que es un centro de pensamiento aquí en Colombia muy reconocido hace muchos años, y el periódico El Espectador. Y en ese Ok. momento, ese proyecto de periodismo de datos era muy interesante porque nosotros estábamos en pleno proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Eso En el fue, gobierno de Juan Manuel Santos. claro, el gobierno de Juan Manuel Santos, y Ujú, nosotros empezamos a desarrollar ese proyecto incluso antes de que se diera ese famoso plebiscito que convocó el presidente en el que ujú. gana el no, digamos, se rechazan los acuerdos de La Habana. Y nosotros hacíamos periodismo de datos, pero tomado de Twitter. Ok. Entonces era muy interesante, yo trabajaba con un ingeniero de datos, con un diseñador, armábamos una cosa multimedia muy interesante, pero aparte de eso tiene una gran anécdota que es que más o menos un mes y medio antes de ese plebiscito, a nosotros ya nos marcaba que iba a ganar el no. Ujú, Pero ujú. todas las encuestas de este país decían que iba a ganar el sí. Obviamente había un humor social, si uno está en determinada burbuja en el que tú crees que va a ganar el sí, y nosotros revisábamos, y yo le decía al ingeniero de datos, pero tú estás seguro que tú estás mirando bien, poniendo los códigos bien, haciendo, me decía, sí, sí, o sea, María, yo hago todo y da no, y ganó el no. Entonces fue muy interesante porque para mí fue mi primera aproximación a ir a datos de ese estilo, de ese calibre. Eran miles de miles de miles de miles de tweets que nosotros teníamos que analizar semana a semana y darle de un enfoque. Entonces Ujú, ahí fue muy interesante. Y de la FIP yo paso a la W Radio, que es la radio más importante de Colombia, ujú. y paso como editora internacional. Yo llego ahí como editora internacional con un equipo de 17 corresponsales y ahí sí nos pusimos de frente a lo que era de verdad el peso de tener una redacción internacional sobre los hombros. Yo hasta ese momento había estado en redacciones, pero yo no tenía el peso de una redacción sobre mis hombros. Y ahí es cuando de verdad entiendes lo que implica hacer periodismo internacional. Exacto. Ahí sí, Interesante. ahí sí se vieron las cosas como eran. No, interesante tu recorrido porque eso me lleva, yo coincido contigo en que el periodismo tiene de oficio y tiene de profesión, creo. O sea, creo que el ir a la universidad te puede ayudar a complementar dos aspectos que en mi opinión son trascendentales y que no lo aprendes en la universidad, leer y escribir. Es decir, esas dos capacidades, esas dos competencias, yo creo que son inherentes a un periodista de calidad. Digamos Sí, que un periodista de calidad debe leer y por lo tanto normalmente va a escribir bien. Pero creo que hay ámbitos que en la universidad te pueda perfeccionar dentro del campo de las comunicaciones. Y creo también que en función de lo que muy bien has señalado con respecto al periodismo internacional, hay un ámbito que está relacionado a la cultura, que también lo dicen muchos expertos. O sea, si yo quiero profundizar, yo tengo que conocer. Y tú, siendo una politóloga, lo has señalado muy bien. Es decir, no solamente sirve ver el árbol, sino ver el bosque. En un curso, los comunicadores, por ejemplo, yo soy comunicador, llevamos cursos de comunicación política y en comunicación política entendemos esta relación entre la comunicación como un, vamos a decir, puente entre el gobierno y los gobernados y entendemos cómo la política, que se puede definir entre varios conceptos como el arte de gobernar, es fundamental hacerlo con comunicación. Hay algunos que dicen que sin comunicación no hay posibilidad de hacer política. Entonces, creo que es relevante hacer hincapié en ese punto de la cultura, del conocimiento, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, María? mira, con respecto al tema de la cultura, yo hace muchos años escuché al periodista argentino Jorge Lanata decir una cosa que a mí se me grabó.
que era, si usted quiere ser un buen periodista, lea todo lo que pueda, escuche toda la música que pueda, vea todo el arte que pueda y hable con todo tipo de gente, porque solo de esa manera va a abrir la cabeza. Y es verdad, o sea, eso tiene algo muy cierto ahí. Uno no puede limitarse, digamos, hay algo entre la curiosidad periodística y el buen periodismo que confluye, que es el querer saber. Partimos del hecho de que todos tenemos un sesgo para mirar las cosas, lógicamente, y los periodistas también. Pero en un acto de responsabilidad uno trata de, no de quitarse el sesgo, porque eso es muy difícil, pero por lo menos de ser consciente de eso. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando uno mira Rusia, la Rusia de Putin, yo sé que yo tengo un sesgo porque yo soy una persona profundamente democrática, que creo en la democracia, que creo en el Estado de Derecho, que creo en el respeto de la institucionalidad, que creo en los derechos civiles y políticos. Entonces, naturalmente, yo a un gobernante como Putin ya lo veo con ese sesgo. El problema no es tener el sesgo, el problema es no ser consciente de que uno lo tiene. Entonces, cuando yo me siento y miro, por ejemplo, hoy lo que está pasando, ¿no? Esta campaña de propaganda que hay en Rusia para que los ciudadanos rusos no se enteren de lo que realmente está pasando en Ucrania, sino este discurso y este relato que hay de que Rusia está sacando a los nazis de Ucrania y que Ucrania los provocó y los atacó y no sé qué. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo estos ciudadanos van a creer eso? Bueno, sí, lo creen porque hay una serie de condiciones que han llevado a que esos ciudadanos tengan esa visión del mundo y cuando les cuentan ese relato les parezca verosímil. Exacto. Pero claro, si yo no soy consciente de que yo tengo ese sesgo de la democracia, de los derechos y demás, no voy a tener la posibilidad de comprender o siquiera acercarme un poco a ese punto de vista y a esa realidad que es distinta a la mía. Exacto. Eso, digamos, con el tema de la cultura. Y con el tema de la comunicación, digamos, yo hice, por ejemplo, mi maestría en investigación en periodismo, pero me especialicé en comunicación política. Y para mí, digamos, el tema de la comunicación política no tiene que ver solo con la política, tiene que ver con todo, porque yo soy una fiel creyente de que todo es político en un punto. Es decir, cuando la gente dice, es que yo soy apolítico, no eres apolítico. Porque el mundo en el que vives, las decisiones que tomas, condicionado por unas reglas de juego, que son, por ejemplo, bueno, en Rusia los ciudadanos tienen que tomar unas decisiones condicionados por unas reglas de juego que hay en el Estado. Exacto. Y en Colombia lo mismo, y en Estados Unidos lo mismo, y en África lo mismo. Entonces no eres apolítico, digamos, eso realmente no existe. Lo que pasa es que hay una visión de que la política es el enfrentamiento, digamos, el choque entre ideologías, pero no necesariamente de eso, eso es algo más. Y yo realmente cuando pienso en términos de comunicación, yo no separo el periodismo de la comunicación. Los periodistas comunicamos todo el tiempo, pero lo importante es de entender que uno no solamente comunica, uno también deja de comunicar. Cuando tú eliges comunicar algo y de determinada manera, también estás eligiendo dejar de lado otras cosas. Exacto. Entonces, yo no lo separo, digamos. Si bien en la práctica uno puede decir, bueno, un comunicador hace unas cosas, un periodista otras, porque hay un tema de oficio, pero en el fundamento de, porque además vivimos de comunicarnos, del lenguaje, de las ideas, las palabras que elegimos no son casualidades, esas palabras lo que están demostrando es un sistema de pensamiento y de creencias. Y cuando uno escucha a un periodista, uno puede caer, digamos, yo creo que un poco en el error de pensar, bueno, me está dando solo datos y es absolutamente objetivo y neutral. Yo creo que eso no existe, porque somos seres humanos. María, a mí me parece muy interesante. Hay tres ámbitos que te voy a pedir en función de lo que has dicho.
desarrollar. Estoy completamente de acuerdo y incluso yo dicto cursos de teoría de la comunicación y hay varias teorías que refuerzan muy bien lo que tú dices. Quiero hablar de este mundo actual donde hay un sociólogo que lo debes haber escuchado, Manuel Castells, que fue Sí. incluso ministro de las universidades en España, que tiene un libro en el año 2018 que se llama Ruptura, donde él plantea justamente una desafección por parte de las audiencias con respecto a los políticos. Es decir, la gente es escéptica, ya no cree en los políticos, ya no cree en nadie. Hay un autor belga que se llama David Van Reybrouck, que habla en su libro Contra las elecciones, que la democracia tal como la conocemos necesita un cambio. Es decir, hay varios autores que de alguna manera cuestionan el sistema democrático, el escepticismo, y parte de esta realidad tiene que ver con un escepticismo con los medios de comunicación. O sea, hay gente que no cree en el New York Times, hay gente que no cree en la BBC de Londres, hay gente que no cree en Radio France Internacional, que no cree en El Espectador, que no cree en El Tiempo, en el caso peruano no cree en El Comercio, no cree en La República. Es decir, estamos viviendo tiempos de escepticismo, estamos viviendo tiempos de posverdad. ¿Es tan así o aquí hay una conspiración? Porque también estamos viviendo tiempos de bulos. Entonces, ¿qué mejor que alguien que ha vivido el periodismo internacional como tú nos pueda comentar de esas vivencias y de esas percepciones? ¿Tú también sientes ello? ¿Crees que hay una exageración? ¿Y a qué crees que se debe esta realidad? A ver, yo creo que hay un poco de todo en un punto. De que hay bulos, también entre otras cosas porque vivimos en la era de Internet, aunque yo creo que estamos en la infancia de Internet de alguna manera o en la preadolescencia, por decirlo así, pero sí es cierto que estamos, digamos, en un momento de la historia de la posverdad y llevamos ya unos años en esto, no, digamos, no es algo tan reciente, de pronto ahora por el tema de Internet y de las nuevas tecnologías lo estamos como viendo más en la cara, pero no es necesariamente algo muy nuevo. Uh-huh. Y realmente, digamos, sí hay un escepticismo que a mí me parece bueno. A ver, yo soy partidaria siempre del pensamiento crítico. Okay. Eso va a traer unos riesgos, por supuesto. Cuestionamos la democracia, yo misma también la cuestiono, pero aún así pienso, bueno, de todos los sistemas posibles me quedo con el democrático porque es uno en el que por lo menos puedo cuestionar. En otros me quedaría más difícil. Pero sí, hay un escepticismo, digamos. Por un lado, el escepticismo con la política está claro, porque yo no creo que necesariamente la democracia haya fracasado, sino la implementación de la democracia es la que fracasa. En nuestros países, en América Latina, cada uno con su particularidad. Bueno, Perú, por ejemplo, que siempre está en una inestabilidad política, ya es como constante el tema. En Colombia mantenemos cierta estabilidad política, lo pongo entre comillas, porque manejamos una estabilidad, si se quiere, institucional. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el Perú, ¿no? Que es el cambio de gabinete cada tanto, con el Congreso El enfrentados. cambio de presidentes El también. cambio, claro. En Colombia, digamos, eso no nos pasa, tenemos una estabilidad institucional, pero no quiere decir que tengamos una estabilidad política y mucho menos social. Ahora, hay un tema con los políticos que yo siempre pienso y es, somos bastante fáciles para decir, es que estos políticos, son nuestros. Es que ellos no los trajeron y los pusieron en un cohete en nuestros países. No vienen de Marte. Claro, son nuestros, los votamos, los elegimos y los perpetuamos además en un esquema de poder que hay que decirlo, corrupto, digamos, que tiene cero respeto por los ciudadanos, pero eso tiene que ver con nuestras sociedades. A mí me parece perfecto criticar políticos, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que la ciudadanía y las sociedades tienen que hacer una autocrítica.
porque nosotros los elegimos y porque nosotros les permitimos una cantidad de cosas. Hay, digamos, algunos países, y hablo como de Latinoamérica, que tienen como, me dan a veces cierta esperanza en cómo funcionan a veces los ciudadanos y cómo se movilizan las sociedades ante determinadas situaciones que pasan con sus políticos, pero después, a la hora de la hora, seguimos en lo mismo prácticamente en todos los países. Entonces, ahí, digamos, sí hay una crisis de la democracia, pero pensar la crisis de la democracia solamente en función de los políticos, a mí me parece, por un lado, hipócrita por parte de los ciudadanos y por otro lado es tampoco, digamos, tomar conciencia de lo que implica ser un ciudadano, de lo que es la ciudadanía. Es decir, cuando un presidente y lo voy a llevar por fuera de Latinoamérica. Por ejemplo, el problema en el que está ahora Boris Johnson por las fiestas que hizo durante las cuarentenas en Al Londres. principio. Claro, y que él ahora dice, no, pues es que yo no sabía que esto era un delito hasta que me hicieron un juicio. O sea, señor, una locura. Pero los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo de ir a pelear con él y de ir a pedirle cuentas, básicamente, ¿por qué? Porque él hizo la fiesta, por ejemplo, en el 10 de Downing Street, que es donde vive el primer ministro del Reino Unido, que es una casa que pagan todos los ciudadanos. Es que, señor, esa casa no es suya. Esa casa es de los ciudadanos. Los ciudadanos la pagan. Usted vive ahí prestado mientras tanto. Entonces, por supuesto que los dueños de la casa tienen todo el derecho del mundo de ir a preguntar, ¿usted por qué estaba haciendo fiestas en esa casa cuando no podía? Exacto. Digamos, lo mismo pasó aquí en Argentina con Alberto Fernández y su esposa, que además de Argentina tuvo la cuarentena, yo creo que más larga, sin duda, por lo menos de esta región. Y también celebraron el cumpleaños de la esposa, con amigos, con meseros, con una comida, y no querían hacerse cargo de nada. No, señor, la casa, bueno, en este caso es la residencia de Olivos, donde vive el presidente de Argentina, es prestada, es de los argentinos y tienen todo el derecho del mundo de ir a reclamarle porque usted hizo algo que no tenía que hacer dentro de esa casa. Entonces, hay un tema también de nosotros como ciudadanos entender cuál es nuestro rol, en qué posición estamos y un poco acomodar las cosas y a los políticos lo que les toca y a los ciudadanos lo que les toca. Ahora, eso es un ejercicio también difícil porque ahí voy a lo que tú mencionabas de los medios de comunicación. Los ciudadanos tampoco se enteran de muchas cosas, porque los medios no lo cuentan. Y porque lastimosamente, digamos, los medios de comunicación han perdido su función de servicio público desde que se entendió que la comunicación era un negocio y un negocio muy lucrativo. Y ahí se mezclan todos, políticos, empresarios, periodistas, ahí pasan un montón de cosas. Por eso el periodismo independiente es tan importante, pero el periodismo independiente lastimosamente es limitado, porque es costoso, porque no hay recursos, porque es peligroso en muchísimos casos y en muchísimos países. O porque le cuesta también a la persona. O sea, si yo quiero ver a alguien, tengo que pagar una suscripción. Claro, claro. O sea, es realmente digamos, complejo el andamiaje que hay ahí. Entonces yo creo que todo confluye en un punto para que tengamos esta crisis de credibilidad en todo. Tú me has hecho acordar a Jesús Martín Barbero en su célebre texto Los oficios del comunicador. Hay una parte donde él dice, el periodista es el mismo de hace 50 años. Lo único que ha cambiado es que el entorno es otro. Es decir, hoy tenemos empresas que no necesariamente priorizan la noticia, sino hay otros intereses. Entonces, es interesante, me acordé de esa frase de Jesús Martín Barbero, ¿no? Yo coincido en ese punto. Y eso me lleva a una pregunta. Sí, adelante. Te voy a ser honesta, Pedro. A mí, digamos, lo que más también me ha dado el periodismo internacional es un margen de libertad que yo no sé si yo hubiera tenido. En un medio local. En un medio, claro. De verdad me ha dado mucha más libertad.
Yo te pregunto ahí, María, el problema, un periodista puede ser, entonces, por lo que tú has dicho, no es lo mismo neutralidad que objetividad. Es decir, tú muy bien pusiste el ejemplo de Rusia con Putin. Yo comparto. Es decir, no puedo exigir neutralidad porque yo creo que las personas tienen sus posiciones. Pero creo que sí hay un anhelo de objetividad. Creo que, y digo el anhelo porque eso lo resalto siempre en mis cursos. Hay una famosa teoría en la comunicación que se llama la teoría del framing o del encuadre. Y es una teoría que señala claramente cómo la construcción de una pieza periodística no es hecha por un robot, es hecha por una persona que tiene filias y fobias, que tiene intereses y que tiene un corazoncito. Y que la persona lo que debe hacer es tratar de que al momento de construir o de elaborar la información, esa influencia no perturbe la construcción. Pero no es un ejercicio fácil. No. Como no es fácil cuando uno, porque muchas veces en las redes sociales la gente tiende a decir, pero este periodista no es objetivo, ¿no? Ahí provoca preguntar, ¿y usted lo es? Porque demandamos la objetividad como si fuera una cuestión de decir, ya, hoy día voy a ser objetivo, ¿no? Entonces, ahí tú qué piensas, ¿esa ha sido una lucha constante en el periodismo o no te ha costado mucho Mira, en ese ámbito? o sea, es una lucha constante, cuesta, pero yo creo que hay mecanismos a los que uno puede apelar que lo ayudan en esa lucha. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. De la misma manera como tú todos los días para ver tu casa ordenada tiendes la cama, a la hora, digamos, de acercarte a una noticia, lo que debes hacer para que esa noticia, digamos, tenga el valor y sea responsable, es construir argumentos. Yo no tengo un problema con identificar, por ejemplo, un sesgo en un periodista o una tendencia en un periodista. Mi problema es cuando eso no está argumentado. Después, uno puede hacer una valoración de los argumentos, que además es una opinión, es una percepción, algo muy personal. Pero cuando yo me doy cuenta que no hay, digamos, un esfuerzo, un intento de argumentar las cosas desde los datos históricos, desde los datos, digamos, disponibles, desde preguntar a distinto tipo de personas, acceder a distinto tipo de fuentes, de relatos, de formas de pensamiento, desde entender también de qué estás hablando, ahí es donde yo empiezo a tener un problema. Y normalmente, y obviamente toda generalización es injusta, pero es lo que yo he encontrado, es que normalmente cuando tú percibes una falta de objetividad en un periodista y no hay una argumentación, más que un periodista, lo que te estás enfrentando es un militante. El periodismo tiene que hacer preguntas. El militante político da respuestas. Y ahí también yo creo que, digamos, los periodistas nos tenemos que cuidar mucho de querer siempre dar una respuesta a todo. Porque realmente nosotros partimos desde preguntar. Si aspiramos a tener una respuesta para todo, yo creo que ahí, digamos, estamos caminando en una línea muy complicada. El periodista tiene que hacer preguntas. Es decir, por algo, tú como periodista, más que aprender a preguntar tienes que aprender a contrapreguntar. Porque tú en una conversación con alguien o cuando estás investigando algo, tú tienes unas 5, 6, 7, 8, 9 preguntas en tu cabeza. Terminas haciendo otras porque en el intercambio te surgen otras dudas. Y eso es a lo que uno tiene que estar abierto. Es un poco setear la cabeza para eso. De bueno, tengo que hacer preguntas, pero para poder preguntar, yo tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar. María, quiero preguntarte
¿cuál es tu opinión de sobre las agencias internacionales de noticias? Porque el otro día veía un programa español de este canal financiado por el gobierno iraní, Hispano TV, me parece que es Hispan TV, el canal que financia el gobierno iraní, que se transmite en España y que tiene entre sus figuras a Iglesias, a Pablo Iglesias, y que evidentemente tiene un sesgo notable. Bueno, es de un político. Exacto. Entonces, eh, ahí habían de todo. Estaban los que atacaban a las agencias y los que defendían a las agencias. Me pareció raro que haya posiciones diversas, pero bueno, me pareció interesante. Siempre se hablan de los medios de comunicación, ¿no? Pero pocas veces se hablan de los que proveen, de los que brindan el insumo, de Reuters, de AFP, de Fran Press. ¿Cuál es el papel que tienen las agencias internacionales en este mundo? ¿Cuál es tu percepción sobre ellas? Mira, para un periodista internacional las agencias son necesarias y son útiles. Sin embargo, no son suficientes para hacer buen periodismo. Y yo vuelvo un poco a lo que te decía antes, y es contrastar, es construir. Son útiles, son necesarias, porque la realidad de las cosas es que es por donde más rápido te llega la información. Eso también hay que decirlo, a menos de que tú tengas, digamos, lo que yo decía, esta red de fuentes muy bien constituida, pero no es fácil, digamos. Yo te digo, yo en mi caso, para llevarlo a la práctica, cuando en la W yo tenía 17 corresponsales, además productores todos excelentes, porque todos de un nivel altísimo, que cubrían, digamos, distintos lugares del mundo, y aún así no se puede llegar a todo, ni tienes toda. Es decir, yo podía tener 4 periodistas en España muy buenos, con unas fuentes excelentes, pero no son el país. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, ahí hay que, es decir, hay un escándalo y la Casa Real va a hablar primero con probablemente ni siquiera el país, sino el mundo. Entonces, las agencias en ese sentido, digamos, son como tu canal más rápido para que te llegue la información. Ahora, esa información, tú como periodista tienes la obligación de contrastarla digamos, también con otros medios, con otras, digamos, otras fuentes, si tomamos medios, incluso periodistas que uno sabe que son serios, que cubren determinados temas, mirar también cómo están reaccionando a eso, tú contrastas y tú construyes. Lo que yo no estoy de acuerdo es en replicar como loro mojado. Sí, no, 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 no. Y también, por ejemplo, que eso es, digamos, es una preocupación de alguna manera que yo creo que los periodistas debemos tener, y más si somos o hemos sido editores. Todos los medios de comunicación hoy por hoy tienen pues su versión digital, su página web, sea televisión, sea prensa, sea lo que sea. Y en las salas, digamos, de redacción digitales, a veces no se pone tanto talento como lo pones en el que te está escribiendo para publicar, o en el que está hablando en una radio, o en el que está en la televisión. Y ahí hay que tener gente muy buena, porque lo que yo veo, y lo podemos ver todos cuando abrimos un portal de cualquier medio de comunicación, muchas veces lo que nos encontramos es tomado de AFP, con información de F. Eso no me sirve como periodista internacional. Yo tengo que poder, de vuelta, si yo cuento una noticia en la radio, yo tengo que poder hacer lo mismo cuando lo escribo para la versión digital, o cuando lo escribe el periodista digital, porque pues muchas veces hay que tener una redacción digital. Uno no puede pretender que los periodistas necesariamente hagan todo, porque simplemente el tiempo no da. Pero a mí me parece que, o sea, yo no estoy, digamos, en contra de las agencias de noticias, y creo que es como todo. ¿Qué uso le damos? ¿Cómo las empleamos? No me gusta transferir la responsabilidad del periodista a es que las agencias. No,
Usted como periodista tiene una responsabilidad y no se la puede transferir a nadie. Digamos que en este flujo comunicacional las agencias no son visibles para la mayoría de las audiencias. Quienes pagan los platos rotos muchas veces son directamente los medios de Claro. comunicación, ¿no? Entonces, el que está en el periodismo y en el periodismo internacional con mayor razón, conoce claramente cómo es el manejo tras bambalinas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo cubría la guerra en Siria, en NTN 24, pues obviamente a mí me llegaban los cables de las agencias todos los días, a toda hora. Por ejemplo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos era el que llevaba como el mayor recuento de víctimas y de alguna manera como, no independiente, pero era algo un poco más realista que lo que mostraba lógicamente el gobierno de Bashar al-Assad. Y pues tú tomabas ese cable y lo que decía era, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó 118 personas muertas en un ataque en Alepo, 56 heridos en un ataque en tal otro sitio. Sí, tú puedes salir al aire con eso. Lo adornas más o menos, le pones 4 palabras y sales al aire con eso. Exacto. Ahora, de verdad, tú no estás contando una noticia ahí. Porque es que cuando tú estás en medio de una guerra, los muertos de todos los días ya no son la noticia, Exacto. lastimosamente, Exacto. pero ya no son la noticia. Eso ya es como un dato más. ¿Cuál es la noticia? Entonces, no sé, digamos aquí poniendo un ejemplo loco, era decir, es que ese número de personas que murieron en Alepo murieron por ataques que venían, por ejemplo, de Rusia. Exacto. Esa es la Claro, de los noticia. sirios. Claro, que Rusia respaldaba, bueno, respalda todavía a Bashar Exacto. al-Assad. Exacto. Y resulta que es que el gobierno está diciendo que es que no, es que fueron los rebeldes a los que Occidente les dio armas. Entonces, ahí tú empiezas a construir la noticia. No te puedes quedar solamente con lo que llega en un cable. María, te agradezco mucho por el tiempo y no quiero abusar, pero quiero terminar con algunas preguntas. Tú como politóloga y como periodista internacional, ¿qué importancia o relevancia tienen los think tanks como fuentes de información? ¿Son relevantes o no? No son tan relevantes Ok, y hay que tomarlo con pinzas. con pinza. ¿Por qué? Quiero ir a ese punto. ¿Es por el tema de las ideologías que están? O sea, la guerra de ideas, ¿por ahí Sí, va? sí, y de la militancia. Porque también ha pasado una cosa y es que, digamos, cuando los think tanks o estos centros de pensamiento que, como con este modelo estadounidense, empezaron a surgir, digamos, tenían un propósito y eso fue hace muchísimos años, décadas. Exacto. Hoy por hoy, lo que vemos es, por ejemplo, muchos centros de pensamiento, pero que son creados por partidos políticos, solo que no lo dicen. Exacto. Entonces, hay que tomarlo con pinzas. Yo he visto muchos centros de pensamiento que además tienen nombres que pues te sugieren algo muy bueno, como de, no sé, pensamiento de la democracia fuerte. Tú dices, bueno, resultan ser partidos de derecha, de ultraderecha, o sea, hay que Exacto. tener mucho cuidado, hay que tomar las cosas con pinzas y de vuelta, así como tú, si te sientas con una fuente, con una persona, y tú vas a hacerle muchas preguntas para, digamos, tú mismo ir contrastando esa información. Entonces tú le preguntas algo de una manera y después se lo preguntas de otra manera para ver si te pisa el palito, le pides además, no, mire, si usted me está diciendo esto, yo necesito ver los documentos que respaldan esto o dónde está la prueba de esto o dónde está la prueba de lo otro. Cuando vas a tomar un centro de pensamiento o incluso un periódico internacional o una cadena de noticias internacional como una fuente de información, tienes que hacer lo mismo. Investiga, métete, mira quiénes somos, mira la junta directiva, quiénes son los personajes de la junta directiva, porque esos son los claves que hay que ir a mirar, googlear cada personaje, tomar nota de eso, y ahí uno empieza a hacerse una idea de por dónde van las cosas.
Hay un famoso investigador sobre temas de comunicación política que es Mario Riorda, este argentino, y él tiene una frase que no sé si la compartes y que dice así: gobierno bien pero comunico mal es una falacia. ¿Qué piensas al respecto? Porque esa es una frase que en el Perú la utilizan muchos y que la he escuchado y la he leído en otras latitudes. A ver, yo creo que es una falacia, de vuelta, llevándolo a una generalización. Es muy difícil pensar que alguien gobierna bien y comunica mal y no se está de alguna manera protegiendo de algo y no está usando su mala comunicación como para tapar otras falencias en el arte de gobernar. A mí me cuesta trabajo eso. Es decir, no todos los políticos son buenos comunicadores, como tampoco lo somos todas las personas, o sea, eso está clarísimo. Pero pasa algo similar al tema de la comunicación de los gobiernos y de los políticos y de los gobernantes a, por ejemplo, un presidente con sus ministros. Uno no le pide al presidente que sepa de todo. Exacto. Uno le pide que ponga a los ministros que saben de lo que tienen que saber. Exacto. Es decir, entonces un poco lo mismo. Un presidente no puede escudarse en una mala comunicación porque además los gobiernos tienen todos los recursos del mundo para tener equipos de comunicaciones y buenos equipos. Es decir, Obama, por ejemplo, es un gran comunicador, innato en él, está en su personalidad. Pero todo eso que generó Obama en su primera campaña a la presidencia de Estados Unidos, en la del 2008, no salió solo de Obama. Todo eso que él generó en Twitter en ese momento, hay un grupo de comunicadores detrás. Y luego y que muchos latinoamericanos lo han querido replicar, ¿no? Han pensado que todos pueden ser Obama. Claro, y no, porque además se creó una estrategia de comunicación, digamos, afianzada en el personaje que iba a comunicar. Exacto. Es que tiene que ser así. Es decir, si yo tengo un presidente que voy a poner un ejemplo en Colombia, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no es un tipo carismático, no es un buen comunicador. De hecho, no es es decir, uno lo ve como un tipo que es respetuoso a la hora de hablar, que tranquilo, porque realmente no es un tipo que se salga así de la ropa como pasa con muchos políticos, pero él no tiene carisma, él no es un comunicador nato, no da por ahí. Ahora, tú tienes que crear una estrategia de comunicación para tapar un poquito esas debilidades y de alguna manera potenciar lo que sabes que te puede funcionar de él. Entonces no es, digamos, y cuesta mucho separar la gobernabilidad de la comunicación. Por una cosa básica, los ciudadanos no se van a sentar todos los días a mirar si están cumpliendo con las promesas de gobierno, si de verdad hicieron las cosas como las tenían que hacer. Eso no pasa. El ciudadano exige, se retroalimenta de lo que el político comunica. Exacto. Entonces, separar las cosas, yo lo veo, coincido, es una falacia. Es una falacia. Además, para lo poco que hacen la mayoría de los gobernantes, les interesa comunicar bien lo poquito que tienen para mostrar. O sea, es bastante inverosímil que un político haga algo medianamente bien y no lo quiera comunicar bien. María, me da pena ir terminando esta interesante conversación porque la verdad es que tiene para rato por los puntos que manejas, pero me da mucho gusto, la verdad, poder haberte escuchado. Voy a terminar con una pregunta simple. El perfil de un periodista internacional ideal que tú dirías, lo contrato, tiene esto, ya lo has dicho de alguna manera, pero me gustaría que lo resaltes en 5 puntos, en 6 puntos, que tú digas, debe tener esto, y luego si tienes algún referente en el mundo latinoamericano, Hispanoamérica o en el mundo de un periodista internacional. Esas 2 preguntitas para terminar. Mira,
como condiciones así necesarias y muy rápidamente si a mí me llegara un currículum y lo tuviera que ver, que me pasó también muchas veces, lo primero tienen que hablar inglés. Punto. Yo no pido que la gente sea casi nativa, que hable, no, 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 pero hay que poder hablar inglés y dominar la lengua. Es decir, tú lees, entiendes, tú hablas, te entienden cuando hablas y te hablan y tú entiendes lo que te están diciendo. Eso es básico. Para mí eso es innegociable. Ahora, lo otro es tener, digamos, claro dentro de todo lo que hay en lo internacional, tú dónde tienes una fortaleza. Porque digamos, hay periodistas internacionales que tienen fortaleza en el entretenimiento, en el mundo del entretenimiento, música, cine, arte, cultura. Hay otros que tienen el tema político. Hay otros que están especializados en temas más judiciales, por ejemplo, de crimen organizado, de estas redes transnacionales, que también es todo un tema. El económico. Es decir, si tú tienes un periodista internacional enfocado en lo económico que no entiende o que no sabe cómo funciona la bolsa de valores de Nueva York, tenemos un problema. Si no sabes cómo funciona Wall Street, tenemos un problema. Pero cómo funciona de verdad, cómo funciona el tema del precio del petróleo, del barril de petróleo. Entonces, tener muy claro como, bueno, tú eres un periodista con un enfoque internacional. ¿En qué? Digamos, yo no soy periodista económica, sé siento que sé lo básico que debo saber, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es la política internacional. Entonces uno empieza también como a mirar eso. Y después, sin duda alguna, tú necesitas poder poner al periodista a prueba y decirle, bueno, ¿cuáles son las 5 noticias más importantes del día o de la semana y por qué? Y si lo que hace es repetirte datos que se pueden sacar de un cable, para mí no funciona. Si a mí me da datos y me lo amarra a otro tipo de datos históricos, de contexto y demás, ahí creo que funciona. Ok. ¿Y Entonces, sí, referentes que tengas? pues es difícil para mí como el tema de De referentes. referentes. ¿Qué te Eh, parece José Levi? no me encanta, la No te verdad. gusta. No me encanta, no, Ya. no, no, no. ¿Por qué? ¿Por su nivel de profundidad? Es decir, no profundiza tanto, replica datos. No, yo creo que él profundiza, sobre Ya. todo de los temas de los que más conoce, yo creo que Ujú. profundiza. Eh, lo que pasa es que a mí me importa mucho a la hora también del periodismo internacional cómo cuentas la noticia. Ok. Es que es realmente importante. ¿Por qué? Porque tú estás acercando a las personas a temas que no les son familiares o que no les son de su diario vivir. Entonces tú necesitas encontrar un estilo, una manera de poder transmitir eso sin que la persona tenga que, además de hacer un sobreesfuerzo para comprenderte, porque de pronto tu estilo y tu manera no es la más amable o la más cercana. Eh, entonces, eso es lo que me pasa un poco con José, que tiene que ver más como con eso que con su trabajo periodístico, que ahí, digamos, no le veo el problema de lo que me pasa a mí. Y además es la demostración de que él no estudió comunicaciones porque él es médico, tengo entendido. Entonces, de alguna manera se demuestra que muchas veces en este campo hay profesiones con las cuales tú puedes convivir para poder desarrollarlas. Pero sí, Pero fíjate que, comparto. por ejemplo, en Argentina hay un periodista que se llama Nelson Castro, Ya. que maneja muchos temas nacionales, pero ha manejado sobre todo temas internacionales. Es un señor ya grande, yo creo que Nelson Castro debe estar cercano a los 70 años, Ujú. pero él, digamos, ha estado en Chernobyl en este momento, bueno, ya regresó, pero estuvo en Ucrania al principio, digamos, de la guerra, ha estado en Estados Unidos y él es médico y de Ujú. profesión, pero además ejerció la medicina mucho tiempo. De hecho, es un tipo que se ha enfocado sobre todo como a la salud de los presidentes Ah, en sus ya. investigaciones, que ha sido muy interesante. Entonces, también yo creo que tiene que ver con uno ir encontrando formas, digamos, en ese sentido, y yo
no es solo porque haya trabajado con él, porque también es porque trabajé con él y lo conozco. Eh, He visto pocas personas con la capacidad de encantar a la hora de contar una noticia como Julio Sánchez Cristo. Gran Tiene, periodista colombiano. encontró, digamos, Julio era mi jefe en la W y si hay algo es que Julio encontró la manera, por supuesto, tiene una voz que lo ayuda, pero sabe usar su voz, sabe usar palabras, encuentra una cercanía con su audiencia que permite que la gente realmente escuche lo que él le está diciendo. Claro que sí. María, te agradezco mucho. Estamos exactamente 1 hora y he abusado de tu tiempo. No te Te preocupes. dije media hora y he abusado, pero creo que ha sido interesante escuchar. Te agradezco muchísimo. Eh, Voy a subirlo en su momento esto al canal de YouTube para que también lo veas. Y simplemente decirte que gracias, estamos en contacto. Creo que cualquier cosa en lo que yo pueda servir, siempre a la orden. Y simplemente gracias. Que tengas una buena No. noche y muy amable de verdad, ¿ah? Muchas gracias a ti, Pedro, también a tus estudiantes y también en lo que yo pueda ayudarte, colaborarte a ti o a tus estudiantes con muchísimo gusto. No duden, digamos, en escribirme o en contactarme porque lo haré con muchísimo gusto. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, María. Me despido. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Chao. Chao, Hasta chao. Chao, luego. chao.